Mis amigas y amigos de las redes sociales, esta nueva entrega continúo con el libro de ensayos de Alejo Carpentier, realizada por la recopilación, la selección por Graciela Pogolotti. En este caso voy a estar leyendo un resumen de lo que él le tituló Esbozo de un ensayo, el credo del guacamayo, que según investigaciones por la papelería de Alejo Carpentier, el gran escritor lo escribió entre 1947 y 1948. ¿Y en qué consiste el credo del guacamayo? Bueno, pues aquellos escritores latinoamericanos que intentan apresar la realidad latinoamericana desde la óptica europea. Bueno, para no dilatar más la cuestión, comienzo a realizar el resumen de el credo del guacamayo. Así comienza Alejo Carpentier. Decir que se tiene fe en el porvenir de América se ha vuelto para el intelectual de nuestro continente un hábito tan corriente que al parecer las fórmulas de expresión de esa fe llegan a fijarse en una especie de credo. Pero hay muchas maneras de decir el credo. El credo de mera fórmula no implica forzosamente la convicción. Un credo recitado sin una total conciencia de lo que se dice no pasa de ser el credo del guacamayo. Y si por duda queréis ver las plumas, preguntad al presunto creyente las razones de su fe en el porvenir de América. Algo desconcertado os hablará de la juventud del Nuevo Mundo, de sus recursos naturales, citará a Martí, a Bolívar y tal vez a Sarmiento. Hablará como si las hubiera visto de los caudalosos ríos y de las gigantescas montañas y de las profundas selvas. Y según sea su carácter, rematará su panegírico de valores harto conocidos o harto imprecisos con una diatriba contra Europa o con una salida a lo Diego Rivera, reclamando una cultura basada en las pirámides, el petroglifo o la flauta de dos agujeros. Será muy difícil sacarle algo más de unas verdades primeras que forman parte de hace tiempo de la cartilla de todo profesor ciruela americano. Proseguid la conversación y veréis entonces que el señor que tiene fe en el porvenir de América, si bien conoce muy mal apenas elementalmente el objeto de su credo, sabe mucho más de Paul Valéry que la mayoría de los franceses. Es una autoridad en materia de Jean Giraudoux, cita a Huxley, que es un gusto, y discute enfáticamente el fondo de los últimos pronunciamientos intelectuales soviéticos. Por lo demás, se está moviendo activamente por obtener un puesto en Varsovia o en Oslo, pero con todo eso no pierde su fe en el porvenir de América. En Cuba, decía cierta vez don Fernando Ortiz, hay antropólogos que conocen a fondo las características antropológicas del esquimal o del maorí, pero ignoran totalmente las características antropológicas del negro cubano. Pero es que tienen a mano muchos libros que tratan de esquimales o de maoríes. En cambio, para conocer las características antropológicas del negro cubano, hay que lanzarse a la calle, trabajar enormemente sobre el terreno, empezando por el principio. En esta frase de don Fernando Ortiz está la explicación del credo del guacamayo. Bueno, ¿y qué cosa es el guacamayo? El guacamayo es un ave heráldica de nuestra América y por lo mismo es ave de trópico, poco trabajadora, mucho más amiga de salir de cualquier paso difícil con la policromía de un revuelo feliz que de imitar la laboriosa aplicación del pájaro carpintero, resuelto siempre a agotar todas las posibilidades del árbol sobre el cual vive, antes de saltar a la otra orilla del río. Saber mucho de surrealismo, de existencialismo, de literatura soviética, de novela norteamericana, de teatro moderno, es cosa sumamente fácil, basta con ir hasta las librerías más próximas. En cambio, saber de América es cosa bastante difícil. Difícil porque la asignatura América es sumamente amplia, dura de estudiar, múltiple en sus ramificaciones. Para empezar, si queremos iniciar el estudio de la historia de nuestro continente, no disponemos siquiera de manuales inteligentemente coordinados, semejantes a aquellos 7 tomitos de la historia universal de Male, que hicieron las delicias de nuestra adolescencia, estableciendo tan claras
y buena relación entre los hechos históricos, el arte, las modas, las industrias, los inventos de cada época. O bien se nos presentan versiones demasiado escuetas y panorámicas de la historia del continente, o bien monografías harto particularizadas y machaconas. Por lo tanto, un cabal conocimiento de la historia de América requiere años de lecturas y estudios, siendo indispensable para ello, y el tema es muy vasto y de largo de abarcar, la formación de una verdadera biblioteca, porque apenas hayamos conocido con algún cuidado las figuras cimeras de la historia continental, y ya es tarea, apenas hayamos estudiado el mecanismo de los procesos históricos capitales, la conquista, las guerras de independencia, debemos adentrarnos en el estudio de ciertas figuras de segundo plano, de ciertos hechos secundarios capaces de dar al novelista, pongamos por caso ciertas visiones fragmentarias, ciertas nociones del detalle milagrosamente reveladoras de la mentalidad, reacciones colectivas, carácter, impulsos del hombre americano. Nadie haría una buena novela americana tomando por modelo, por arquetipo utilizable, a una figura fenomenal como la de Bolívar. Un Leoncio Prado, por ejemplo, peruano, hijo de presidente, combatiente por la independencia de Cuba, capaz de apoderarse de un transatlántico español en Santo Domingo, conspirador en todas partes, viajero del Asia, jefe de guarnición y que acabó fusilado en su patria, constituye un personaje que jamás hubiera podido producirse en la Europa del siglo XIX, pero cuya existencia a la vez épica y sentimental, ardiente y arrojada, romántica y singular, es algo que se inscribe maravillosamente en el paisaje, el ambiente, el magma étnico y espiritual de América. El joven recitador del credo de Guacamayo, que espera la revelación de América en Varsovia o en Oslo, tiene que empezar por conocer a los hombres de su mundo, sin el absurdo empeño de trasplantar a nuestros suelos las angustias de Stephen Dedalus o la concepción de la vida y del amor que pudiera tener el Aureliano de Aragón. Es hábito afirmar que el hombre americano, por joven, carece de complejidades psicológicas y que por lo mismo resulta mal protagonista de novelas. Los que tal afirman son los que se desesperan por no poder escribir un Ulises tomando a un llanero por modelo, es decir, los despechados por no poder ver al hombre americano a través de algún libro europeo. Que esos hombres, jóvenes recitadores del credo del Guacamayo, salgan por los caminos de América, que viajen en autobús, que duerman en las posadas populares, que se sienten ante las mesas colectivas de la fonda, verán que el hombre de América, por el contrario, es singularmente complejo. En mi reciente viaje al Orinoco he conocido a individuos salidos de las más distintas capas sociales, tan interesantes y complejos como los mejores héroes de las novelas psicológicas europeas, pero dotados a la vez de una dimensión mayor por obra de ese marco enorme que es el de la naturaleza americana. Algo que falta también a la casi totalidad de los escritores latinoamericanos es el conocimiento del paisaje propio. Es mucho más fácil ir a New York o a Londres que remontar el Amazonas. Y no quiero permanecer ajeno al mea culpa. Solo después de haber permanecido 11 años en Europa y de conocer a Francia en sus menores recodos, se me ocurrió ir un buen día a Santiago de Cuba, al otro extremo de mi isla. Allí el destino me dio una suave pero inolvidable lección, haciéndome descubrir el tesoro de la música colonial cubana, que se daba por perdido desde hacía más de un siglo. Hasta entonces, se refiere a Alejo Carpentier él mismo, hasta entonces había estado recitando con los demás el credo del Guacamayo. Hoy, ciertos poetas, deseosos de alcanzar el do de pecho americano, nos hablan de ríos gigantescos que nunca vieron. Claro está que nadie se equivoca al afirmar que el Amazonas o el Orinoco son ríos gigantescos y que en sus aguas nadan grandes caimanes con las fauces abiertas. Pero falta algo, falta mucho, falta todo lo que no se adivina, todo lo que no se inventa.
Mientras el escritor latinoamericano se sitúe ante su propio paisaje como quien contempla algo exótico, fallará en la solución de sus problemas. Nosotros, al hablar de nuestros árboles, citamos sus nombres entre comillas o en tipo de itálica. El rasgo es interesante, porque revela todo un aspecto de la mentalidad del escritor latinoamericano que contempla su paisaje como podría hacerlo un novelista parisiense. Que los árboles de América son poco conocidos. Al escritor incumbe la tarea de darle genio y figura, de hacernos percibir su color, la rugosidad de su tronco, el diseño de sus hojas. Y termina. Bueno, el resumen que le hice del credo del guacamayo. Alejo Carpentier, ensayo. Sería el segundo video donde trato este libro, que para mí es una joya para conocer las ideas y lo que pensaba Alejo Carpentier. Y sobre esto, sí, cómo no, todavía hay personas latinoamericanos, ¿no? Aunque algunas personas dicen, y por concepto, que la palabra latinoamericano es un error, pero como ya yo lo he dicho en más de una ocasión, ese error es como el error mismo que este continente tiene el nombre de América, porque no fue Américo Vespucio quien lo descubrió. Pues continuaré diciendo Latinoamérica, porque ese error como concepto es el que se utiliza la palabra. No vamos ahora a cambiar el nombre de América, ¿no? Y así pues hay muchas personas, muchos latinoamericanos que tienen la idea de que lo superior, de que la civilización está allá, al norte, Europa o Estados Unidos, o peor aún, cuando dice en América, refiriéndose a los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, el escritor latinoamericano que no quiera recitar el credo del guacamayo, bueno, como dice Alejo Carpentier, tiene que conocer América. Y eso va no solo para los que deseen ser buenos escritores, sino para los que deseen ser buenos latinoamericanos, ¿no? Conozcan a su país, a su región, conozcan a su continente, y esta gran civilización, mezcla de muchas culturas, África, Europa, Asia, y que tenemos un mundo por delante, ¿no? Para hacer de nuestra América, la que va del río Bravo hasta la Patagonia, como dijo nuestro apóstol José Martí, pues países unidos como la plata en las raíces de los Andes, buscando un camino común, la unidad de intereses comunes, de pueblos que prácticamente la gran mayoría habla el mismo idioma y que tiene intereses comunes y una cultura común. Y bueno, Alejo Carpentier nos revela qué hay que hacer para conocer nuestra América. Chao, hasta otro video.